A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si tuviéramos el poder de salvar un mundo entero, pero una ley sagrada nos lo prohibiera? Hoy vamos a analizar un dilema fascinante de la ciencia ficción que, créanme, nos va a hacer cuestionar nuestros principios más profundos en la vida real. Bueno, para empezar, vamos a plantear un dilema. Y no uno cualquiera, ¿eh? Uno de proporciones cósmicas. Una sola decisión que podría cambiar para siempre el destino de toda una civilización. Y aquí va la pregunta clave. Si se tuviera ese poder, el de salvar a una civilización entera de la aniquilación, ¿se haría? Incluso si eso significa romper una ley fundamental. No es una elección fácil, para nada. Es un choque de frente entre ese impulso de ayudar, de ser compasivos, y la obligación de obedecer una regla que se supone es inquebrantable. A ver, para que quede claro el escenario, no estamos hablando de una amenaza lejana, no. Imaginen un mundo al borde del abismo, un supervolcán a punto de hacer erupción, una plaga que se está esparciendo sin control, o una guerra nuclear que es inminente. La aniquilación total. Ahora mismo. Y justo aquí viene el pero. Se tiene la tecnología para detenerlo todo. Se podría salvarlos. Pero una sola ley, una única directriz, lo impide. Nos ata de manos. Entonces, ¿qué se hace en un caso así? Entonces, uno se pregunta, ¿qué clase de ley podría ser tan importante como para justificar, dejar que un mundo entero desaparezca? Se la conoce como la ley de no intervención, o para los fans, la famosísima primera directriz. En esencia, la primera directriz es bastante directa. Suena simple, ¿no? La regla dice, está prohibido interferir en el desarrollo natural de civilizaciones menos avanzadas. Punto. Es una regla que, en teoría, está diseñada para proteger, para evitar que una cultura más avanzada llegue y, imponga su voluntad sobre otra. Y seamos honestos, la intención detrás de esto es súper noble. Se trata de respetar la autonomía cultural, de evitar el colonialismo, errores que en nuestro propio pasado hemos cometido una y otra vez. La idea es permitir que las sociedades encuentren su propio camino, que forjen su propio destino, incluso si eso implica cometer errores. En el papel suena como una ley profundamente ética. Pero, ¿qué pasa cuando esa intención tan noble choca de frente con la extinción masiva? Es aquí, justamente aquí, donde la teoría se hace pedazos y los principios entran en un conflicto brutal. Básicamente, el dilema nos deja con dos posturas que parecen imposibles de reconciliar. Por un lado, está la defensa de la no intervención, que dice, oye, el progreso real se gana, no se regala. Cada civilización tiene derecho a su propio camino, aunque se equivoque. Pero por el otro lado, está el deber humanitario que grita, ¿en serio? ¿Qué principio puede ser más importante que salvar millones de vidas? Porque dejar que mueran cuando se puede hacer algo, eso en sí mismo es una decisión, y una muy inmoral. Y esta idea es clave para entender la lógica de la no intervención, ¿eh? La lógica es que el sufrimiento y el error no son solo obstáculos, sino que son lecciones necesarias. Quitarles esa lucha podría, en teoría, crear una civilización dependiente, frágil, que nunca aprenda a valerse por sí misma. Claro, pero el contraargumento es devastador. ¿En qué punto un principio tan noble se convierte simplemente en una excusa para la indiferencia? Piénsenlo. Si el resultado de no hacer nada es un genocidio que se pudo haber evitado, ¿de verdad podemos seguir diciendo que es una postura moral? Y es justo en este punto donde la ciencia ficción deja de ser solo ficción. Este dilema no es una simple historia de naves espaciales y extraterrestres. No, es un espejo de nuestro propio mundo. Porque este dilema ficticio, este dilema galáctico, es en realidad una herramienta de reflexión superpoderosa. Nos permite tomar nuestros problemas más complejos, los de aquí y ahora, y analizarlos desde una distancia segura, para poder verlos con un poco más de claridad. A ver, pensemos en esto. ¿Cuándo debería una nación intervenir para prevenir atrocidades en otro país? ¿En qué punto la ayuda humanitaria corre el riesgo de convertirse en una forma de neocolonialismo? ¿Cuál es el deber de la comunidad internacional frente a las crisis globales? Como ven, estas no son preguntas de ciencia ficción, son los titulares que leemos todos los días. Y aquí viene lo interesante. Quizás el objetivo de este experimento mental no es encontrar la respuesta correcta. A lo mejor, ni siquiera existe una. Tal vez la verdadera lección es que cualquier decisión que se tome, ya sea intervenir o no hacerlo, tiene un costo ético altísimo. No hay salidas fáciles, no hay una opción limpia. Y esa es, creo yo,
la lección más profunda de todas. Que la ética no es un manual de reglas claras que se siguen a ciegas. Es más bien una negociación difícil, a veces hasta dolorosa, entre principios que son nobles por sí solos, pero que aquí están en conflicto, como el respeto a la autonomía de un pueblo frente al deber de salvar una vida. Así que, al final, todo se reduce a una pregunta fundamental. ¿Qué valoramos más? ¿El proceso casi sagrado de la evolución social, con todas sus luchas, sus errores y sus triunfos? ¿O el valor, que parece absoluto, de la vida individual? La respuesta que demos a esa pregunta quizás no solo define a una civilización ficticia de la televisión, sino que nos define a nosotros mismos.